Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. Hoy tenemos como invitado a un cineasta, director de cine, de teatro y de televisión. Él es Francisco Franco, originario de Aguascalientes, radicado hace mucho tiempo ya en Ciudad de México. Antes de iniciar con la charla con Francisco, les quiero recordar que se pueden comunicar a nuestros correos, que es imacpodcast.gmail.com y basudeabram.gmail.com. Y ahora sí, vamos a nuestra primera sección, que es el que parte y comparte. En nuestra sección de hoy del que parte y comparte, les quiero recomendar el primer disco de Consumatum Est, que lleva por título igual Consumatum Est. Es un disco homónimo, el título es homónimo. Este disco se publicó en el año de 1992 y bueno, les quiero platicar que yo conocí a Consumatum Est en la Batalla de las Bandas, concurso de bandas de rock a nivel nacional que fue organizado por Rocotitlán, este lugar legendario que fue un gran foro, un gran escaparate para el movimiento rock mexicano por los mediados y finales de los años 80 y todos los años 90. Tuvimos la fortuna con el Real Último de pasar a la semifinal de este concurso y poder convivir y poder escuchar y poder sentir en qué nivel andábamos nosotros como músicos. Consumatum Est lo escuché por primera vez ahí, en vivo. Una banda que en aquellos años era conformada por gente de 16 años, 17 años, 18 años máximo. Creo que Carlos Valraven, el baterista, era el mayor. Es el mayor. Y a mí me sorprendió increíblemente porque la propuesta de Consumatum Est, ya desde esos inicios que tenían ellos, era muy, muy diferente a lo que se estaba manejando en el rock mexicano en aquellos años. Una propuesta un tanto densa, pero muy bien hecha, como muy bien pensada, utilizando recursos que no eran muy comunes en aquellos años en el rock. Jerry Rosado, quien era el compositor principal, creo que desde entonces tenía como un bagaje musical y cultural muy amplio que le nutrió a Consumatum Est de esta personalidad que demostraron desde sus inicios. Consumatum Est publicó 3 discos y el primero fue este, de título homónimo. Luego fue Intolerancia, que fue un disco mucho más conocido, y después salió a la venta el Nadie Habla Perfecto. Mi favorito es este primer disco. Es un disco que conserva la frescura como de esa juventud y de esas ganas de explorar dentro de la música y dentro de las palabras. Sus canciones son como, a pesar de que no tienen como estribillos pegajosos, sus frases quedan como muy pegadas en la conciencia. Sentía yo en ese tiempo, y creo que lo sigo pensando, que Consumatum tenía una fuerte influencia de grupos como King Crimson, pero del King Crimson de los años 80, de cosas que hacía Robert Fripp también, con David Sylvian, etcétera, pero con una personalidad muy propia y además con letras muy inteligentes, por decirlo de alguna manera. Yo les recomiendo que escuchen este primer disco de Consumatum Est, lo pueden escuchar en Spotify. Es un disco ya creo que es difícil de conseguir. Consumatum hace algunos años se reunió nuevamente para tocar en la Carpa Intolerante del Vive Latino y fue un grupo que le fue muy bien. Es un grupo de culto que mucha gente lo sigue admirando, entre ellos yo. Por eso esta recomendación: escuchen el primer disco de Consumatum Est, banda mexicana de los años 90 que vale mucho la pena disfrutar, explorar, analizar. Es una banda con mucha personalidad, muy diferente, que les recomiendo escuchar. Y es bueno empezar con este primer disco, Consumatum Est. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es la memoria más antigua. Pero no sin antes comentarles que Francisco Franco es un amigo desde la infancia. Estuvimos juntos desde el primero de primaria y convivimos mucho.
Después de la prepa, él tomó su rumbo, se fue a vivir a Ciudad de México y empezó a estudiar y empezó su trayectoria en el mundo del arte dramático, en el cine, en la televisión, en el teatro. Es un cineasta, director de teatro, director de televisión que ha sido realmente muy activo, que ha hecho muchísimas obras y que ha tenido logros muy importantes. Él es, como les menciono, es oriundo de aquí de Aguascalientes, pero toda su trayectoria la ha formado y la ha construido allá en Ciudad de México, y pues todo el éxito que ha tenido lo ha llevado también a hacer cosas no solamente en México, sino en otros países. Él tiene dos películas que son, a mí me gustan mucho, son muy recomendables, que es Quemar las naves y Tercera llamada, y ha hecho infinidad de obras de teatro con gente muy importante, de actores, productores, etcétera. Entonces espero disfruten esta charla que tuvimos con Francisco Franco Alba, nuestro invitado del día de hoy, en nuestra sección de La memoria es más antigua. Adelante. Muy bien, pues bienvenido Francisco Franco aquí a nuestro podcast del futuro. No me acuerdo cuántos años de conocernos y aunque no nos vemos muy frecuentemente, pues yo siento que la amistad sigue igual que como en aquellos años. Creo que hace 50 años o más que nos conocemos, ¿no? Pues nos conocimos en primero de primaria, ¿verdad? Teníamos 6 años, 7 años, cuando mucho. Hace 52 años entonces, cara. Hagan cuenta, no, no. ¿Cuántos años tenemos? Tenemos 58, ¿no? Yo tengo, sí, 58. Sí, son los chiquillos. Pero sí nos conocimos, sí, hace 52 años. No puede ser, Abraham. Yo Suena mucho. creo que tienes que decir Francisco Franco Alba, porque ya hay una proliferación de Francisco Franco en Aguascalientes. Tenemos un pediatra, tenemos a un cantante de ranchero, que ahora todo el mundo me manda cosas de ese cantante de ranchero. Tampoco. Sí, creo que poner nombres de dictadores se nos da mucho en Aguascalientes. Seguro ahí por ahí también hay Benito Mussolini. De hecho, cuando estaba en la prepa, tú te debes de acordar, yo tengo un primo que tiene un nombre también de dictador. Entonces, cuando pasaban la lista, decían, no, 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 Francisco Franco, y voltea al maestro con cara de neta, te pusieron Francisco Franco. Y más abajo decía Porfirio Díaz, también levantaba con cara de neta, Porfirio Díaz, Ah, claro. primos, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí. Sí, lo Entonces, conozco, ¿cómo yo no? y Francisco Franco, que éramos primos, entonces, pues, ¿qué pedo con mi familia? Sí, no. Oye, bueno, Francisco Franco Alba. Oye, pues vamos a hablar de tu historia, de tu trayectoria, de tus logros. Yo recuerdo que desde primaria, secundaria, pues que nos juntábamos mucho, ahí éramos un grupillo de amigos que teníamos diferentes inclinaciones por diferentes cuestiones artísticas. Tú desde niño creo que empezaste a estudiar teatro, alguna cosa así, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que en el teatro, estudiábamos solos en el Colegio Margil y tenía un teatro? Ujú. ¿Recuerdas que había un teatro que después criminalmente los curas lo convirtieron en una capilla pedorra que ni al caso? Porque pues, una escuela con un teatro, imagínate lo que es. Hicieron una capilla, pues ¿para qué si tenían al lado la iglesia? Yo cuando me enteré que habían tirado ese teatro, y era un teatro con varas, era un teatro que podía subir Sí, fotografía, tenía foso de orquesta, o sea, era un teatro hecho y derecho, tenía también para proyectar, y a mí ese lugar, desde que estaba súper chiquillo que entramos a esa escuela, ese lugar se convirtió en mi lugar favorito, mi lugar. Además había una puerta trasera por donde metían la escenografía que estaba rota, entonces te podías meter por ahí abajo. Entonces yo aparte me metía cada que podía. Y siempre estaba peleando por estar en las cosas, ya sabes, en el Festival del Día de la Madre y en el Festival del no sé qué, entonces siempre estaba metido. Ese teatro a mí me fascinaba y desde ahí me nació el amor. sí, sí recuerdo ese teatrito, no sabía que lo habían tumbado. De Sí, hecho, yo lo recuerdo y paso por ahí, me dan ganas de entrar, yo pensé que todavía existía. no, ni se te ocurra, te vas a deprimir. O sea, no sé Órale. no sé qué cura se le ocurrió esa estupidez. De hecho, creo que en la primaria yo entré al coro,
ahí ensayábamos, ahí había un piano, y ahí hubo muchas actividades que yo creo que sembraron en varios de nosotros esas ganas, esas inquietudes de poder practicar Por esas eso te digo, cosas. imagínate lo que era tener un teatro con un piano, con un coro, con un teatro, lo que nos daba de posibilidades a nosotros. Capilla tienen al lado en San Diego, o sea, la poca visión de lo que puede provocar en el espíritu humano de los estudiantes tener un teatro en la escuela, un teatro en forma, pues nos hizo a ti, me hizo a mí, nos hizo a muchos de nosotros. Ese teatro nos definió. ¿La capilla qué? Claro. No, de todas maneras íbamos a la capilla seguido, nos llevaban los viernes primeros a Y comulgar y no sé es qué. muy bonita, la tercera orden era preciosa. ¿Para qué hacerlo? Sí. Fíjate que hasta ahorita voy cayendo en cuenta en esto que me dices, digo, en esto de que digo, esa parte de nuestra infancia nos sembró algo importante y disfrutábamos mucho los eventos que había. Yo recuerdo haber visto ahí hasta grupos de rock así medio, no sé, pues Lo que se iba muy armando se fue amateur. presentando. Ahora que mencionas lo del coro, esa fue mi primera frustración y yo creo que por eso me dediqué al teatro y al cine y a lo que me he dedicado, porque a mí en el coro te sentaba el maestro de coro, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era maestro de Sí, música sí, sacra. Él sí. te decía, ok, canta tal cosa, ¿no? Las mañanitas. Ah, primera voz, segunda voz, tercera voz, cuarta voz. Entonces te iba juntando en grupos y entonces quedaban los de primera voz, segunda voz, tercera voz y a mí me tocó en cuarta voz. Entonces ya cuando terminó, dijo, perfecto, esta es primera voz, esta es segunda voz, esta es tercera voz y los de cuarta voz realmente es, y ustedes no están en el coro. Porque no nada, yo era de los de cuarta voz. Y cuando tú hiciste tu primer grupo de rock con Sandoval y Gus y otra banda, yo obviamente no tenía ningún talento musical y me invitaron de productor. Entonces yo era el que conseguía, yo era el que conseguía los cassettes, porque definitivamente mi talento no era el musical. Y te inclinaste, entraste a la Casa de la Cultura a estudiar teatro o algo así. Súper chavillo también. Yo, Sí, ¿no? lo primero que me pasó es que en mi casa compraron un librero muy grande que no tenía libros. Entonces, cuando llegó el vendedor de ediciones Salvat, que llegaba a todas las casas tocando a vender enciclopedias, libros y demás, Claro, pues sí. mis papás compraron algo que llenara todo ese librero gigantesco. Y eso fue cuando yo estaba, no sé, ni siquiera debo de haber entrado en la primaria, apenas estaba empezando a leer. Y ahí fue mi primer clavón, porque había libros de cuentos, libros de aventuras, libros de mitología. Entonces, pues yo leía y leía y leía y leía sin parar. Supongo que me aburría mucho en la vida y entonces encontré una manera pues, de vivir la vida de otra manera, a través de la lectura. Después el teatro en la escuela y después me metí a la Casa de la Cultura, también a grupos de teatro y siempre estaba estudiando teatro. Tu hermana Sí, estaba tomando clases de ballet, tú tomabas clases de... sí. Yo estaba en guitarra. Uh-huh. Sí, órale. Sí, eso ya fue como más cercano a sexto de primaria. Ya estabas así como tomando más tus decisiones. Yo la verdad siempre me he dedicado a lo mismo. De hecho, fuera de la escuela también, en la calle donde yo vivía, yo organizaba el concurso de la más bonita de la calle, y, mamá y media. O sea, que básicamente soy monotemático, siempre me he dedicado a lo Oh, mismo y siempre me ha gustado lo mismo. y era como una época, aunque suene así como ya estamos viejitos, pero era como una época en la que inventabas muchas cosas todo el tiempo. Recuerdo que llegamos a tener un club y nos juntábamos y Claro. intentábamos hacer música o intentábamos hacer esto, o intentábamos hacer lo otro. Y por eso te digo yo, te decía antes de la grabación, que yo recuerdo haber escuchado música en tu casa o por medio tuyo, que a mí me empezó a nutrir, me empezó a gustar. Bueno, te vas por el camino del teatro, dices que desde siempre lo has hecho, pero ya en la prepa, no recuerdo si continuaste haciendo eso. Yo de la prepa me despegué y ya definitivamente me metí a estudiar música y como que perdí un poco el hilo de por dónde andabas tú. Hiciste la prepa en la prepa de Petróleos, y de ahí ya te fuiste a estudiar al DF, ¿o cómo fue eso? En la prepa de Petróleos, en lo que me clavé fue en la escritura. Yo quería escribir. Aunque siempre había hecho teatro todo el tiempo, yo lo que quería hacer era escritor. Entonces, durante la prepa de Petróleos, yo estuve tomando muchos talleres que daba la UA, talleres libres de creación literaria. Entonces, escribía mucho. También seguía tomando teatro en el Seguro Social. Pero básicamente escribía un montón.
Y ahora leo las cosas que escribía en la prepa y yo digo, qué barbaridad, son de una truculencia, todos son cuerpo podrido del perro putrefacto, mientras la cara macilenta de todos los hombres en la luz mercurial, una cosa así de, yo decía, no haberme pasado bien, no sé por qué escribe estas cosas tan tremendas. Pero lo único que yo recuerdo claramente de la prepa es que lo que quería ya era irme. O sea, yo Ok, quería ver otros lugares, estar en otro lugar, no quería quedarme siempre en Aguascalientes, y no es que me fuera mal, es que, el mundo se me hacía chiquito ya. Entonces, claro. apliqué para entrar a la Universidad Veracruzana, que yo me moría de ganas de estudiar en Jalapa, que era todo lo opuesto a Aguascalientes. Niebla, frío, un ambiente académico. Conocí a un par de maestros de literatura que fueron como mis mentores. Hice el examen para entrar a la Universidad Veracruzana. Me aceptaron en la Universidad Veracruzana, pero faltaban unos meses para entrar, y en el Inter me cayó un trabajo rarísimo de pintar murales infantiles en guarderías infantiles, porque era un pintor famoso de Aguascalientes que nos enseñó a hacerlo, y lo contrataron para pintar unas guarderías de ahí que se iban a hacer, y lo corrieron, o más bien se fue porque no le llegaron al precio, pero iba a llegar López Portillo, que era el presidente, y había que inaugurarlas, y nos dijeron a nosotros, que éramos dos chavillos, píntenlas ustedes. Nosotros las pintamos, y el caso es que nos salieron bien, entonces pintábamos en Zacatecas, en Acapulco, en varios lugares de la República nos mandaban a pintar, y eso hacía. Y antes de Órale. irme a la Universidad Veracruzana, aterricé en el DF a pintar la guardería del IMSS de aquí, de una guardería en algún lado. Y nos pusieron un hotel, pero pues no podíamos pintar nada en las paredes porque le habían puesto plástico, un papel tapiz plástico a la pared. Entonces, como es la burocracia, estuvimos, no sé, 3 semanas en un hotel sin hacer nada, pagados, muy bien pagados, esperando a que quitaran ese papel. Y mientras eso pasaba, salió la solicitud, bueno, ¿cómo se llama? Convocatoria. La convocatoria del CUEC, de la Escuela de Cine de la UNAM. Yo sabía que era dificilísimo entrar a esa escuela, porque pues, eran solamente 18 lugares y pues, aplicaban como 400 personas. Órale. A mí me encantaba el cine, aunque no sabía mucho, entonces hice el primer examen, sorprendentemente lo pasé, hablé con un maestro de la prepa que se llamaba el maestro Flores Asco, que le encantaba el cine, me recomendó un montón de libros, me puse a leer como loco, y seguí haciendo los exámenes, eran 4 exámenes y los pasé. Mientras tanto me enteré que en la Universidad Veracruzana no podía entrar porque decidieron ese año que Veracruz era para los veracruzanos, y a los foráneos, nos dejaron afuera. Y creo que, para no hacerte el cuento largo, pasé los 4 exámenes sin haber visto más que lo que había visto en Aguascalientes, porque el cine que podías ver en Aguascalientes, de ese tipo de cine de arte, pues era muy escaso. Había un cineclub por ahí en la Casa de la Cultura, y curiosamente, en el cine de peor fama y peor reputación de Aguascalientes es donde se podían ver películas europeas de calidad, el Cine Plaza. Llegabas, te arriesgabas a que te agarraran la pierna y te pellizcaran la nalga, Sí. y te tenés que disfrazar. Yo me ponía unas chamarrotas así, me pintaba los pelillos, los pintaba para que me viera más acá, y me metía a ver películas que eran soft porno, pero que realmente no eran porno, eran películas de Fassbinder, el show del terror de Rocky, Score. Yo vi un montón de películas que después me enteré que eran películas pues iconográficas del cine, y las vi en el cine. Y yo iba a ese cine porque me encantaban las cosas que veía, unas cosas rarísimas. Y sí, salía una mujer encuerada, o de repente de gente, entonces ya por eso las pasaban en ese cine. Pero Órale. entré al CUEC, que fue muy sorpresivo para mí, y también muy decepcionante, porque cuando entré a la escuela de cine, pues yo me esperaba que el nivel estuviera altísimo, ¿no? Y me di cuenta que realmente el nivel que yo tenía de la prepa de Petróleos, al menos en literatura y en cultura general, pues ahí se iba, ¿eh? Órale. Órale. Oye, y entonces, pues fue de una manera fortuita que entras a esta parte de hacer una carrera como director, o cuál era la carrera, de qué se trataba. Sí, era ¿Cuál dirección, era, perdón, el perfil del egresado, ¿cuál era? director de cine, Órale. dirección cinematográfica. O podía ser Entonces, escritor o escritor, pero todo el mundo quería ser director, y yo me clavé en la dirección. Y además, como en la escuela de cine
no te da, no había actores, no te acercas a los actores. El CUEC estaba fuera de la UNAM, ahora ya está dentro del campus, pero estaba fuera de la UNAM. Entonces yo el primer año dije, ¿y los actores a qué hora llegan? Porque lo que yo sabía, y a mí lo que me gustaba, era trabajar con actores. Pues no había actores, ni había clases de actuación, y las clases de actuación eran casi teóricas, éramos nosotros los actores. Entonces pues yo me desesperé un poco y empecé al mismo tiempo que estudiaba en la escuela de cine, me metí a la facultad, iba yo mucho al teatro. Cuando veía alguna obra que me gustaba o dos obras que me gustaban de un mismo director, lo buscaba, y casi todos daban clases en la UNAM. Entonces me metía de oyente a sus clases, no me inscribía, me valía madres, simplemente me metía, era tanta gente que ni se enteraban. Entonces tomé clases con Ludwig Margules, estuve con Héctor Mendoza, con José Luis Ibáñez, con gente súper chingona, y yo, pues, absolutamente lírico, me metía a las clases y terminaba yo montando mis cosas y haciendo mis cosas sin inscribirme. No me interesaba para nada tener un certificado lo que me interesaba era aprender. Claro. Entonces, me metí mucho en el mundo del teatro al mismo tiempo que estaba estudiando cine. Oye, ¿y en algún momento tú tenías como la idea de ser actor o nunca te pasó eso por la mente? En algún momento, pero muy poco tiempo. O sea, realmente yo me di cuenta que yo era incapaz de ser actor porque era demasiado consciente de mí mismo. Tomé la carrera de actuación 3 años en el CUC. Estudié 3 años, pero claramente cuando me metí es para entender cómo era el proceso de creación de un personaje que tenía que hacer un actor. Y fue buenísimo para mí. La manera en la que yo tengo de comunicarme con los actores es muy fluida porque yo estudié la carrera de actuación. Y ahí, justo en esa carrera de actuación, me di cuenta que yo no iba a ser actor. O sea, no soy un buen actor. Ok, tú dices al principio de la charla que desde niño has hecho lo mismo toda tu vida. O sea, Sí. ¿qué tanto porcentaje hay de cualidades para poder desarrollarse en tu quehacer, o qué tanto hay y qué tanto porcentaje hay del aprendizaje así académico? Yo creo que son, las dos cosas van al parejo, un 50-50. Porque puedes tener el talento, puedes tener la vocación, pero si no tienes la formación y la disciplina, pues no va a pasar nada con ese talento, no lo vas a poder desarrollar. Yo la suerte que tuve es que lo que me gustaba y lo que quería hacer encontró un lugar donde hacerlo, y tuve que hacerlo de una manera ordenada y con mucho trabajo. La verdad, creo que la mayor parte de la creación de una carrera artística o profesional tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con Claro. la cantidad de tiempo que le dedicas a desarrollarte estudiando y después a desarrollarte, pues, realizando tu carrera. Yendo a Yo, la práctica. Ujú. Ok. Por ejemplo, en la escuela Oye, de cine, yo las clases, con excepción de las clases de Jorge Ayala Blanco, que es un crítico de cine fantástico, las películas que nos puso Jorge Ayala Blanco, todo lo que yo aprendí en esa clase es de lo que me quedo a nivel académico de la escuela, pero realmente el aprendizaje fue filmar, estar todo el tiempo haciendo películas con 3 pesos, y yo estaba en segundo y estaba trabajando en las películas de los de tercero, cuarto y quinto. O sea, yo todo el tiempo estaba de voluntario, el que quisiera ayuda, yo siempre estaba listo para meterme a trabajar. Entonces conocí a muchísima gente, y sobre todo tuve una generación de compañeros que eran infinitamente más brillantes que los maestros. Los maestros eran buenos, pues, pero estaban como un poquito, yo que sé, competían contigo, y eso era un poco agotador. Pero los compañeros, yo estuve con el Chivo Lubeski, con Carlos Markovich, Marisa Pecanín, Sonia Riquer, Salvador de la Fuente, o sea, mucha gente que ahorita son, pues, muy importantes. Y arriba de nosotros estaba Alfonso Cuarón, estaba Luis Estrada, y ok. del SC que combinaba estaba Memo del Toro. Era como una banda que te enseñaba muchísimo y con los que aprendías mucho haciendo las cosas. Sí, es que yo creo también que una parte muy importante de la formación es realmente hacer las cosas, o sea, practicar las cosas, porque si no las haces y se queda todo en la teoría, es muy complicado que puedas avanzar. Te me congelaste un poquito.
Ok. Ya estoy. Sí. ¿Cuántos años duraste en la escuela? Como comentas, estuviste haciendo muchas cosas con tus propios compañeros, aprendiendo, etcétera. ¿Y cuántos años duras en la escuela y al salir qué pasa? Estuve en la escuela duró, fueron 5 años, aunque 5 años, un poco más de 5 años. Eran 4 años, pero el último año, que es la tesis, era complicado. Y terminando la escuela, lo que a mí me pasó es que primero entré en una especie de susto, porque el mercado de ahora es un mercado voraz y gigantesco. En ese momento las opciones para filmar eran pocas y era muy difícil levantar una película. Y entonces yo empecé a trabajar en publicidad también. Empecé a hacer publicidad, que fue un mundo que realmente no tengo ningún buen recuerdo de esa época de la vida. Lo odié un poco y de una manera muy accidental comencé a trabajar en televisión. Publicidad, ¿quieres decir haciendo comerciales para televisión y esas cosas? Exactamente. Ok. Trabajé con Pedro Torres y después trabajé con Sergio Yazbek, ellos increíbles, pero el trabajo en sí era un trabajo que yo alucinaba, porque era un trabajo absurdo. Lo que tenías que hacer era blofear y presentar el producto para que el cliente te dijera que sí, y una vez que el cliente te decía que sí, había que hacer toda la producción, llegar y hacer el comercial, pero la mitad del trabajo no era el trabajo en sí, sino era complacer al cliente, que el cliente estuviera de No, acuerdo, claro. que la agencia, los creativos de la agencia opinaran y te dijeran estas barbaridades que te decían de que lo que estaba de moda y lo que estaba ahí, la tendencia. Entonces, todo este mundo a mí me agotó. A mí no me gustó Claro. nada. Me deprimió. ¿Y, y, y cuánto duraste en eso? Un par de años. Y después de eso, accidentalmente, con una actriz con la que había hecho películas y con la que estaba trabajando, después de trabajar todo este tiempo, porque me la pasé todo el tiempo de la escuela, yo me la pasé trabajando, no era nada reventado. O sea, Sí, estaba tan claro. ocupado estudiaba hasta danzas folclóricas, o sea, estudié todo lo que se podía, porque yo sentía que después de Aguascalientes había miles de cosas que no sabía. Entonces estudiaba idiomas, estudiaba historia del arte, estudiaba todo lo que se pudiera y que fuera gratis, todo lo estudiaba. Entonces, de las 7 de la mañana a las 10 de la noche todos los días estaba en chinga, sin parar. Entonces, terminé también un poco cansado y después de esta experiencia en publicidad, paré un año. Me puse con Astrid Haddad, que es una cantante y amiga y había sido actriz de las películas. Me fui a vivir con ella y era su asistente. Sí, la Literalmente, conozco bien. pues yo vivía de chichifo en casa de Astrid. Resulta que yo cuando venía a Aguascalientes a presentarse, yo hacía de ingeniero de sonido de sus conciertos. Bueno, pues con Astrid Ahora, me fui a vivir un año de así de ya no sé qué hacer con mi vida, estudié la carrera equivocada, me voy a morir de hambre, no quiero hacer publicidad, me deprime muchísimo ese mundo. Entonces me fui a asistir a Astrid y a divertirme. Literalmente fue como un año sabático. Era su asistente. O sea, me vestía, me pintaba yo de negra con unas chichotas así como Aunt Jemima y estaba en el escenario cambiándole la falda, recogiéndole las cosas. Fue un año muy divertido, me lo pasé súper bien. órale, Pero pues también órale. terminando el año dije, creo que tengo que hacer algo con mi vida porque no voy a regresar a Aguascalientes diciendo, y perdón, soy un desastre. Sí. Ajá. A vez de Astrid Y conocí a una entonces, productora que me invitó a trabajar en televisión como asistente de dirección. Entonces entré como asistente de dirección en una telenovela que se llamaba Teresa, con Salma Hayek, imagínate, mm, hace siglos. Y después fui como director adjunto y después me dieron ya la dirección. Entonces comencé a dirigir muy, muy joven. Entonces, dirigí, estamos hablando de los 80s, ¿sí? sí, ¿no? Final, ¿sí? Órale. Entonces comencé a dirigir en tele y de repente también me empezó a hacer falta la otra parte. Aprendí muy rápido, creo yo, cómo se movía ese monstruo de la Ujú. televisión, cómo era el set, cuál era el lugar del director y además fue como bastante natural para mí, pues llevaba haciéndolo toda la vida, nada más que ahora con 50 gentes y todo costaba un dineral, pero Ujú. básicamente como ahí me sentí como pez en el agua, pero empecé a extrañar el teatro, entonces escribí una obra de teatro Ok. y la metí a los dos concursos más importantes que había acá, que uno era el del IMSS y el otro era el de Bellas Artes. Y yo nunca había hecho nada acá.
ni nada de teatro, ni conocía a tanta gente bueno, los conocía de que los veía y los admiraba en el teatro, conocía a los actores de la televisión con quienes estaba trabajando, y Ajá. los dos premios al mismo tiempo. Entonces Oh, tuvieron que dividir las dos instituciones, no existía todavía FONCA, todavía eso no ujú, estaba, fue un año sí. antes de empezar a eso, y había esos dos premios para producir. Entonces hubo una discusión de si me quitaban uno o me los dejaban los dos, porque pues no estaba estipulada en la ley qué onda. El caso es que me los dejaron los dos y de repente me vi con una lana increíble para producir Ujú. esa obra que había yo escrito. Órale. Entonces tenía unos actores increíbles y hice una obra que se llamaba Calígula probablemente, que estuvo un año en cartelera con el teatro lleno, súper bien. Entonces fue un regalo. A partir de ahí ¿Quién, comencé a hacer teleteatro, teleteatro. quiénes eran los actores de esa primera obra? Era Gabriela Roel, Ujú. Lina Aragón, Pilar Bolívar, Emilio Bergengi, Juan Manuel Bernal, Jorge Mm, Arate. No, estaba increíble. Daniel Martínez, gente bien. Y además un elenco que además después creo que me he caracterizado por eso, un elenco muy ecléctico. A mí este rollo de los actores de teatro universitario y los actores comerciales y los actores de tele y los actores de cine me parece una reverenda estupidez. ¿Tienes talento o no tienes talento? Eres actor y el papel te queda. claro, No me no importa de importa. dónde vengas, No. claro. Después hice una Sí, película que se llama Tercera Llamada, que está basada en esa obra de teatro. Y también el elenco es la cosa sí, más... estaba viendo ayer como una especie de reportaje y una entrevista que te hicieron de esa película de Tercera Llama, que por cierto no la he visto, pero voy a tratar de verla. Pero Te mando, está muy chido, te mando el está Vimeo muy ahorita chido. para que lo veas. Órale, está muy chida que es, bueno, lo que entendí es que es una película basada en un montaje teatral. Y el elenco que tienes está increíble. O sea, puro actor superstar, rockstar, ¿no? Pero muy buenos. Digo, hasta Ricardo Blume, que lo veíamos de niños, en Mundo de Juguete y no sé qué rollo, ¿no? Era increíble actor, ¿eh? Ricardo Blume, increíble actor. ¿Habrán podido Sí, hacer una pausa en la grabación? sí, pero Perdón, es que estoy... ok, pues estábamos en que empezaste tu etapa en televisión y muy cercano también tu actividad en teatro, que yo tengo la percepción de que en teatro has estado sumamente activo, como que tienes una trayectoria en teatro muy, muy importante. Es que estando en el mundo de la televisión me tardé bastante en hacer mi primera ópera prima de cine. Entonces, estando en el mundo de la televisión, que es muy absorbente, los tiempos que habían en medio me daban tiempo perfecto para poder siempre seguir trabajando en teatro. Y una vez que comencé a trabajar en teatro con esa obra que te digo de Calígula probablemente, me empezaron Ujú. a pasar, por un lado, cosas increíbles como me cayó en las manos, te digo, y además era muy joven, no sé ni cómo me animé, un montaje muy grande de un tranvía llamado Deseo con Diana Bracho, con quien estaba haciendo una novela, y tuvieron problemas con el director que tenían, el director se fue, y me llamaron, pero 5 semanas antes de estrenar o algo así, un tiempo y hice un tranvía llamado Deseo, que fue increíble, fue una temporada, fue un trabajo. Después de que lo terminé, volteé y dije, no sé cómo lo hice, solamente por inconsciente, porque es una obra gigantesca, un texto, pues es un gran texto Y fue y muy exitosa esa temporada, ¿no? muy exitosa, muy, muy exitosa. Y era si yo me hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo, no me hubiera animado a hacerlo, me hubiera paralizado. Pero como era todo no tienes tiempo de pensar, tienes que resolver. Y Ujú. además yo conocía muy bien a Tennessee Williams. Justamente con Diana Bracho todo el tiempo estábamos haciendo la telenovela y en todo el tiempo que había libre yo le decía, ¿qué estás haciendo? Y la escena 13, ¿cómo le estás trabajando? ¿Y qué onda con Blanche? Porque yo era un gran lector y conocía todas las películas de las obras que se han filmado de Tennessee Williams y conocía muy bien a Tennessee Williams, era uno de mis autores favoritos. Por eso pude entrar con tanta facilidad. Cuando entré, Ujú. yo tenía a Williams perfectamente claro y tenía a Blanche Dubois ya un personaje muy, muy visto para mí. Ajá. Entonces, pues sucedió ese milagro y a partir de ahí pude acceder a producciones muy grandes y al mismo tiempo tener la posibilidad de hacer mis propias producciones. Hice El Cuaderno Ajá. Rojo,
que era una adaptación de Paul Auster, que te digo que ese momento también, cuando estás comenzando, no dimensionas, uno, que vas a hacer un tranvía de deseo, y otro que nosotros le hicimos una carpetita a Paul Auster, que era Dios, el escritor que más admirábamos, neoyorquino, y él nos dio permiso para adaptar un libro suyo a teatro. O sea, nos pasaban esas cosas porque pues, íbamos por la vida y hicimos eso, y así comenzó todo el tiempo a suceder cosas que yo producía, libros que me encantaban, que yo adaptaba, como Los delitos insignificantes o así. Me encantaba un texto, entonces yo lo coescribía con alguien o lo adaptaba, y al mismo tiempo, y luego hacía una telenovela y me regresaba a hacer otras dos cosas. Fue un tiempo como era cine, teatro, cine, teatro, cine, teatro. Oye, un poco en la televisión trabajas como contratado, o sea, te llaman para hacer proyectos, pero en el teatro tienes que generar muchas cosas, tienes que conseguir quien te produzca, tienes que conseguir recursos, o cómo funciona. Es de las dos maneras. Y empecé a hacer cosas de teatro gracias a un tranvío llamado Deseo, que fue, aparte de pues, una obra como muy buena, también tuvo un éxito comercial en un teatro que tenía un corte cultural comercial. Me empezaron a llamar para hacer otras cosas muy grandes como Masterclass, que era con Ocesa, o sea, obras de teatro que tenían productores muy chanchos o producciones muy grandes que me llamaban y me contrataban como productor. Otras obras de teatro yo las gestaba, yo conseguía fondos del gobierno o fondos particulares, como yo las armaba y las levantaba. Digamos que yo era un productor de las propias obras. Y o de repente había también pues, cosas como El tiempo de Planck, que era un grupo de actores, en este caso de actrices, que querían hacer un texto, levantaban la producción los actores y me llamaban a mí como director, y yo entraba como coproductor de ellos, digamos que no cobrando un sueldo, sino compartiendo lo que le fuera bien o mal a la obra, pero haciéndola con los actores que la provocaban. Entonces muchas veces yo generaba el proyecto, otras veces los actores generaban el proyecto, otras veces me contrataba una casa productora grande. ¿En qué ámbito te sientes más cómodo? ¿En qué ámbito te sientes que es más lo tuyo? ¿Teatro, televisión o cine? Pues mira, el cine te digo que empecé tarde con Quemar las naves, y siento que el cine tiene lo mejor de los dos mundos. Porque la televisión, a mí la televisión me gusta mucho porque es adrenalina pura. Todo el tiempo estás contra reloj, el tiempo es dinero. Tienes que terminar un plan de trabajo específico y tienes que tener una gran capacidad de improvisación y de resolución. Entonces, eso hace que estés en un nivel todo el tiempo de concentración muy particular, y es muy divertida. Al mismo tiempo, es profundamente estresante. Depende cómo te lo tomes. Pero te da eso, te da muchísima rapidez y mucha capacidad para dominar un barco grande. Te da como mucho callo. Mucho callo para eso, para a todos los departamentos unificarlos, y depende mucho de ti el ambiente que se cree de trabajo y también de todo. Entonces, eso tiene la televisión que no te lo da ningún otro medio, que es esa fuerza. Y nada te asusta, o sea, es así de todo lo puedes resolver. Cualquier cosa que te pongan enfrente, la resuelves. Y el teatro lo que tiene es un regalo increíble, que es el tiempo de preparación, clavarte en el tema. Si estás hablando de los judíos en Holanda en el siglo XVI, tienes tiempo para estudiar, para meterte en ese mundo. Por ejemplo, ahorita estoy preparando una obra que se estrena en marzo en el Teatro Insurgentes, que es una obra muy, muy grande que se llama Network, que está basada en una película de 1975, igual y la viste, con Faye Dunaway, William Holden. Sí, me acuerdo. Un conductor de televisión que anuncia al aire que se va a suicidar y su rating se va a las nubes. Y llevo 3 meses estudiando la historia de la televisión en Estados Unidos, viendo todo lo que tiene que ver con la época, estudiando el marco histórico de qué es lo que sucedió en 1975, que es justamente nuestra adolescencia, de lo que estábamos hablando hace un rato. Y es un clavón que solamente te lo puede dar el teatro, es un lujo. Y luego ese clavón yo lo compacto, se lo paso a los demás entran en el mismo canal, todos estamos hablando de lo mismo, y es como de repente todos volvernos
fans de una banda, ¿me entiendes? De un momento de la historia. Entonces todos estamos hablando de lo mismo. Y después llegan los actores y te sientas y trabajas y desmenuzas los personajes con mucha pausa. Ahorita estoy en ensayos en las tardes, por COVID estamos en Zoom, pero es cada línea, cada parte, por qué la dice, qué sucede, construir a los personajes. Entonces, el tiempo que te da cuando ya llegas y lo preparas es muy gozoso y después ya es la puesta en escena. Y la puesta en escena no es como la televisión o el cine, que puedes cambiar algo o que puedes decir lo corto, lo edito, después lo arreglo, lo muevo, toma dos. No, es lo que es y es en vivo. Y eso es el jalón más fuerte que tiene. El teatro es único y es irrepetible. Cada función es completamente diferente a la anterior, siempre, y eso es una belleza. Sí, Entonces, sí, tiene como el encanto de lo efímero. absolutamente. Y el cine lo que tienes un tiempo que no tienes en televisión para preparar, tienes un tiempo que no tienes en televisión para filmar, no mucho porque somos pobres. A mí no me ha tocado filmar así o sea, tengo todo el tiempo del mundo, pero sí tienes más tiempo de preparar y tienes menos cantidad de material que hacer por día. Entonces también creo que el cine tiene esa conjunción de los dos. Entonces el cine, pues sí, es muy privilegiado. Tengo yo la impresión, hace rato comentabas en tu carrera universitaria, cuando eras estudiante, todo lo que estudiabas, todo lo que tratabas de absorber, de todo tipo de cosas, idiomas, danza, etcétera. Siento yo que particularmente el cine requiere de ese nivel como de cultura general, digamos, para poder armar una película. Tengo yo la impresión de que armar una película es dentro de las artes como de lo más complejo que pueda haber. No sé si estoy Sí. equivocado. No, yo creo que sí. Hay cierto aire de ser un hombre del Renacimiento o una mujer del Renacimiento para hacer esto, ¿no? Como Leonardo da Vinci, que sabía de todo. Para mí son los arquitectos los más picudos en ese sentido, que tienen que tener una capacidad matemática, analítica, estética. Pero sí, también cuando haces cine, creo que sí tienes que conocer muchas disciplinas y y si no dominarlas perfectamente, sí saber a quién llamar que la domine y qué absorber Exacto, y crear esos equipos para hacerlo. Sí, exacto. el cine sí tiene esa necesidad. Oye, Francisco, comentabas que te tardaste en hacer tu ópera prima en el cine. ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué decidiste hacerla en ese momento? ¿Y de qué trata? Digo, yo vi la película, me invitaste a la estreno y la disfruté mucho porque aparte, ahí recordé cosas como mencionaste cosas, incluso nombres de personajes que eran así como de nuestra adolescencia, nuestra infancia. Este, ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué decidiste hacerla en ese momento? ¿Y qué quisiste decir? ¿Qué plasmaste ahí? Pues me tardé porque estaba muy ocupado. La televisión te absorbe, es un bicho peligroso. También hay que saber cuándo parar con la tele, porque es una máquina que no para. Entonces, trabajaba mucho, estaba haciendo mucho teatro. Entonces, aunque quería hacer cine, nunca tenía el tiempo realmente de parar. Fue un momento de desempleo, realmente, en el que pude parar, que dije, ok, no tengo teatro, no tengo tele, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir. Y entonces empezamos a escribir María René Prudencio y yo, Quemar las naves. Y de lo que yo quería hablar en Quemar las naves pues era de ti y de mí y de Humberto, era de nosotros. Cuando vives en una sociedad pequeña y cerrada, Aguascalientes es otro lugar. Si alguien joven está viendo esto, no tiene nada que ver con el Aguascalientes que vivimos nosotros. El Sí, Aguascalientes así que es. vivimos era auténtica provincia, es lo que queda Sí, entre la López Mateos y la primer anillo de circunvalación. Eso era Aguascalientes, pero no solo a nivel de extensión. Aguascalientes era un lugar donde había un grupo que generaba cultura, que fue increíble, pero también era una sociedad, sigue siéndolo, pero en ese momento era mucho más cerrada porque era una sociedad muy conservadora y podías estar sí. atrapado dentro de esta sociedad conservadora y no poder ser quien tú realmente eras. Yo quería hablar de eso. Era una metáfora para mí, Quemar las naves, de lo que yo sentía. No tiene nada que ver con mi vida, no es en absoluto autobiográfica,
pero sí, el sentimiento sí para mí era ese, no poder expresarme como quien yo era, no poder ser quien yo realmente era, y para romper eso tenías que romper una barrera que es la familia, que es la sociedad en la que estás viviendo, que es muy difícil de romperla porque no es una sociedad opresora mala onda, sino al revés, es amorosa, es una familia Sí, que te cuida, que te da de comer, que te mima. Entonces, romper, pero al mismo tiempo te está apachurrando y no te está permitiendo ser quien eres, porque al mismo tiempo que te da eso, también quiere de ti que tú seas claro. parte, continúes esa tradición. Entonces, tener que romper esa tradición de un lugar que es totalmente amoroso, es muy difícil. Si sales de un lugar, hijo de la chingada, mala onda, perrísimo, que todo está mal, entonces, bueno, pues te haces la pelea, pero si sales de un lugar donde te aman, donde te cuidan y donde te quieren, es muy difícil. De hecho, la película antes de llamarse Quemar las naves se llamaba Miel con veneno, que para mí eso era, esta familia en la que estás amorosamente atrapado, que es miel, pero tiene veneno, tienes que romperla, tienes que romperla. Y de eso quería hablar, era recordar un poco ese momento. Entonces, Zacatecas para mí era muy importante porque tuve, durante la adolescencia fue un escape para mí, irme a Zacatecas y escaparme de la casa sin que se enteraran a Zacatecas, irme a dormir a la casa de un amigo y me iba a Zacatecas y conocía banda allá. Entonces, también para mí Zacatecas estéticamente siempre me fascinó esa ciudad, Sí, siempre sí, me sí, muy fascinó bonita. Zacatecas. Sí, ¿y Era, qué satisfacciones te dejó quemar las naves uy, a muchísimo. nivel ya profesional? Le fue increíble, o sea, festivaleó sin parar. El siguiente año, después de terminarla, básicamente me la pasé de festival en festival. Ganó en Italia, ganó en Nueva York, ganó en la NA, ganó por muchos lados y le fue muy, muy bien. Ganó también una Ariela mejor, no, le ganó a Irene. Fue una película muy, muy importante para nosotros y lo que ha dejado esa película, fíjate que más bien tiene que ver con los años, porque es una película que todo el tiempo me estoy encontrando gentes que esa película es para ellos un referente importante. Es muy curioso. Con el tiempo te vas encontrando gentes que dice, ay, a mí esa película me definió para esto, o para lo otro, o para hacer esto, o para hacer lo otro. Entonces, creo que es una película que sigue viva. A pesar de todo ese tiempo, es muy curioso que gente muy, muy joven se acerca a mí diciendo, hablándome de quemar las naves. Y además es difícil encontrarla porque no está en ninguna plataforma por un contrato malévolo que no permite todavía que se pase. Pero se la piratean en YouTube. Ayer la estaba viendo yo en YouTube, vi todo el principio, ya no tuve tiempo de Nos seguirla viendo, pero congelamos. te congelaste. ¿Aló? ¿Sigues ahí? Bueno, tuvimos un problemita aquí de comunicación. Ahorita vamos a tratar de arreglarlo y continuar con la charla con nuestro amigo Francisco Franco. Bueno, estamos de regreso. Tuvimos que hacer una pausa por cuestiones de trabajo, tanto de Francisco como de un servidor. Y estábamos pues casi terminando de hablar de todo lo que significó quemar las naves para ti, todo lo que quisiste decir, que es una película que yo siento que debería tener un poco más de exposición. A mí me gustó mucho. Pues a mí también. y, y te digo que finalmente las cosas tienen vida propia. Es una película que está en un proceso igual de liberarse de parte de la, ¿cómo se llama?, de la distribución. Entonces, de cualquier manera es una película que ha encontrado su camino. Te digo que hay muchísima gente, todo el tiempo me estoy encontrando gente, todo el tiempo, y en general muy joven, que se acerca a mí hablando de quemar las naves, y a mí me extraña, digo, bueno, ok, o sea, es increíble que esa película todavía siga resonando tanto. Claro, y las películas tienen esa ventaja que, no sé, por ejemplo, El Padrino, yo no sé cuántas veces la he visto. Bueno, ya ahorita la van a sacar en cine otra vez remasterizada por sus 50 años. Fíjate más, bueno, Yo son ya como tú estoy dices. feliz de irla a ver otra vez. Sí, a En mí pantalla las grande y tres, gigantesca. sí, las tres películas me gustaron mucho desde que las vi. Oye, entre Quemar las naves
y Tercera Llamada, que es tu segunda película, pues hay un lapso largo de tiempo. O sea, yo sé que realizar una película no es cualquier cosa, requiere de una preparación, mucha planeación para poderla llevar a cabo, y todavía cuando estás en la realización, pues se presentan muchísimos Pedos. inconvenientes y broncas que tienes que ir resolviendo. Tú siempre estás muy activo en teatro, en televisión, como dices. Ahora también pues hay plataformas en las que puedes producir cosas. Eh, mm, ¿De dónde viene? Porque no tiene nada que ver Tercera Llamada con Quemar las Naves, siento yo, ¿verdad? Más que No. tú las hiciste y que tú eres el realizador, eres el guionista, etcétera. Eh, ¿Qué nos dice Tercera Llamada? ¿O qué quisiste decir en Tercera Llamada? Yo la acabo de ver y la verdad me gustó mucho. Está catalogada como comedia, pero yo siento que va mucho más allá de la comedia. Es que la comedia siempre es un buen vehículo para decir las cosas que a uno le importan de manera suavecita. Es soltar lo que uno quiere decir, pero con mantequilla, con vaselina. Entonces, Okay. siempre la risa, para mí, es un gran aliado para poder hablar de las cosas que a uno le importan. Para mí es imposible, de hecho, no usar la comedia. De hecho, Quemar las Naves también, yo me río mucho con muchas cosas de Elena. El personaje de Elena en Quemar las Naves a mí me hacía reír. Todas las cosas que decía, toda la manera de ella de estar, aunque es un dramón, eh, tiene siempre sentido del humor. Pero pues tiene que ver con cómo uno ve la vida. Yo me río. También cuando me la estoy pasando muy mal, trato de reírme lo más que puedo. Y Tercera Llamada es una cosa completamente diferente a Quemar las Naves de manera totalmente voluntaria. María René y yo queríamos hacer algo completamente diferente a Quemar las Naves. Queríamos hacer, sí, una comedia, pero que hablara de algo que amamos profundamente, que es el teatro. Entonces, es una declaración de amor al teatro, pero finalmente es una historia que podría suceder en cualquier ámbito. Sucede en el teatro, pero puede suceder en un despacho de arquitectos, en una oficina de gobierno, en cualquier lugar donde haya una jerarquía de trabajo y dentro de esa jerarquía hay un objetivo al cual se tiene que llegar. Es la dificultad que tenemos los seres humanos para ponernos de acuerdo y para ceder nuestro propio interés hacia un interés mayor. De eso se trata Quemar las Naves y es de lo que queremos hablar. Es que complicado es ponernos de acuerdo los seres humanos para llegar a algo, pero lo mismo tiene que hacer un ingeniero para construir un puente. Entonces, Quemar las Naves está planteada en el mundo del teatro porque este tema que queríamos tocar finalmente pues, tiene que ver con nosotros y hablar de lo más cercano a ti es la mejor manera de hablar. Al menos eso es en mi experiencia. Entre más sepa yo y conozca yo ese mundo en el que se mueven mi historia, pues mucho más profundo y mucho más asertivo puedo ser. Y en ese caso, pues en Quemar las Naves conocía perfectamente la vida de provincia y esta cosa asfixiante y amorosa al mismo tiempo que tiene la familia. Pero pues Tercera Llamada para mí es otro tipo de familia. Es la familia en la que me he movido siempre después. Uno estaba haciendo tribus. Entonces, cada que haces una obra de teatro, creas una tribu, que se vuelve una familia, que durante un tiempo está junta y tiene un montón de conflictos, pero también un montón de cosas, pues, muy nobles y muy generosas. Entonces, un poco de eso iba. Sí, creas una nueva familia, como tú dices, en cualquier grupo que tenga que ver con construir algo, con hacer algo, creas como una nueva familia. No sé si viste recientemente el documental de los Beatles de Get Back y Claro. cómo es una radiografía del proceso creativo de una banda de rock, que cuando muchos músicos la vimos nos dimos cuenta que replicamos ese proceso. O sea, en realidad lo replicamos. En Quemar las Naves, digo, perdón, en Tercera Llamada también es como una radiografía de cómo es un montaje teatral que yo he estado cercano algunas veces a ese tipo de cosas, y te das cuenta que es así y que se tiene que ir replicando. Una cosa que comentas ahorita, que dices que es como crear una nueva familia. Tú has seleccionado en tus repartos actores, actrices, y yo tenía la percepción de que, por ejemplo, veía películas de Cantinflas o de otros, o de directores, y como que repiten los elencos, se vuelven como compañías, como familias muy Mm. cercanas, y están haciendo uno y otro proyecto, ¿no? Sí, sí. En Tercera Llamada tienes un reparto
impresionante de luminarias de la actuación, pero repite esta muchacha Irene. Irene Vela, y también está el actor que estuvo en Quemar las Naves, no recuerdo su nombre. ¿Quieres continuar tú haciendo cine y en tus obras de teatro has hecho este tipo de familias en las que vas teniendo como gente cercana? Yo creo que es una cuestión natural, ¿no? O sea, finalmente, cuando vas caminando, igual te vas encontrando gentes con las que te entiendes muy bien. Por ejemplo, María René y yo, que escribió conmigo, que escribimos juntos Tercera Llamada y Quemar las Naves, ahora también desarrollamos un proyecto, no puedo decir todavía para qué plataforma, porque te hacen firmar un montón de papeles, pero desarrollamos un proyecto también para una plataforma que estamos comenzando a hacer ahorita, y adivina quién es la protagonista de la serie. Es otra vez Irene. Claro. Y no solamente es la protagonista, sino también es además coproductora en esta ocasión con Ok, nosotros. Y es una cuestión, pues es como, finalmente se convierte no en un espejo, sino como en alguien muy cercano que conoces perfectamente cómo trabaja, que admira su trabajo, que conoces como persona, que ha estado en tu vida y tú has estado en la de esa persona. Y entonces hay ya de entrada un lazo muy particular que, aunque no quieras, por ejemplo, este proceso, esto que estamos haciendo ahorita para, para plataforma, era un proceso en el que ella no estaba, era un grupo de actores y en algún momento la invitamos al taller que estábamos haciendo y su personaje nada más era para probar a los otros personajes, terminó convirtiéndose en su historia. Que es lo mismo que pasó en Quemar las Naves. Cuando hicimos Quemar las Naves, la historia era la historia de los chavitos de la escuela, que tiene que ver además con la historia tuya y mía y de nosotros en nuestra primaria. claro. Era una historia como muy de lo que le estaba pasando a los chicos. Y entró la hermana y la hermana tomó mucho más lugar en la historia. Entonces, Claro. eso me pasa a mí con Irene, que finalmente cuando Irene entra al proceso, pues el proceso se vuelve mucho más cercano y su personaje siempre tiene una gama de posibilidades increíbles porque yo sé todas las posibilidades que tiene Irene como actriz, y en este caso pues como coproductora. Entonces sí, vas haciendo eso, pero de cualquier manera, por ejemplo, en Quemar las Naves, que es un reparto tan disímbolo, que es de chile y de manteca, digo, está desde Silvia Pinal hasta alguien de la academia, o Cecilia Suárez, pero con Rebecca Jones, que son mundos que realmente no se juntan, pero como yo me muevo en diferentes mundos todo el tiempo, para mí es normal, son todos los actores que están ahí son actores, o Ricardo Blume, son actores con los que yo he trabajado. Entonces, Claro. finalmente para mí es reunir a todos y Quemar las Naves además fue muy bonito porque se hizo en Navidad, en una vacación de diciembre, en la UNAM, que es mi alma mater. Entonces, Tercera llamada, dices. Tercera Llamada. Ok. Hay que Quemar las Naves. Tercera Llamada se hizo en la Universidad Nacional, en los teatros de la UNAM, que son increíbles, unos teatros bellísimos, para mí los más hermosos que hay acá, en la Ciudad de México, y se hizo en la temporada que ellos estaban de vacaciones. Entonces, era Navidad. Entonces, todos los actores pasaron, bueno, solo descansamos la noche de Navidad y la noche de Año Nuevo, pero todo el tiempo, todas las fiestas, las pasamos filmando esa película. Y hay unos jardines increíbles. Entonces, la cantidad de gente que venía a visitar, porque pues, sus familiares estaban ahí trabajando, actores, entonces era un picnic totalmente, era cada quien traía a su familia, entonces una reunión familiar gigantesca, Tercera Llamada. El ambiente fue increíble para hacerlo. Sí, yo creo que solamente de esa forma pudiste haber reunido y haber lidiado con tantos agendas, con tantos personajes pues, importantes de la actuación. Oye, Francisco, y bueno, Tercera Llamada es del 2013, si no me equivoco. O Sí, sea, creo que ya hace casi, ya vamos para 10 años que la estrenaste. Ahora tienes, dices, algunos otros proyectos, una serie, y me comentabas que tienes también un montaje teatral. sí, estamos Con, haciendo una obra de teatro que se estrena en marzo con Daniel Jiménez Cacho, se llama Network, en el Teatro Los Insurgentes. Es una cosa gigante, me tiene vuelto loco porque es una cosa que además implica mucha tecnología. Hay que crear un ajá. foro de televisión en el escenario y ese foro de televisión lo tenemos que poder controlar desde las cabinas porque son circuitos cerrados donde todo lo estamos reproduciendo en varias pantallas. Entonces es una cosa, con 20 actores además, es casi como, tiene el presupuesto casi de un musical, es muy, muy grande. Pero no sabes, es un texto potentísimo, De, bellísimo. de los, de los tres, de los tres espacios, o no sé cómo llamarle, de las tres Disciplina. vertientes, disciplinas que tú manejas o que tú has manejado, que es teatro, que es televisión y que es cine,
siento yo que el más perdurable es el cine. Sin embargo, solamente has realizado, has hecho dos películas Ujú. y han tenido como un lapso de tiempo, pues, entre una y otra bastante amplio. ¿No tienes otro proyecto de cine en puerta? Dices que tienes algo para plataformas, pero en cine como tal. Sí, también, pero hasta recién ahora. Estuve durante un buen tiempo trabajando en Televisa y eso también me ocupaba muchísimo tiempo. Ahora ya estoy completamente libre, entonces estoy trabajando ya varios proyectos que tenía guardados. Lo que pasa es que también la vida tiene tiempo. Yo no soy muy consciente de eso. De repente el tiempo se me pasa y no me doy cuenta, porque como siempre estoy entretenido, entonces de repente cuando me dices tú ahorita, hace 10 años de tercera llamada, yo digo, pues es verdad, porque, Casi. o sea, no es que esté muy consciente de que hace 10 años fue tercera llamada. Entonces, no sé, supongo que pienso igual que la mayoría de los seres humanos, que no me voy a morir nunca o algo así, porque me tomo mucho el tiempo para hacer las cosas que me gustan. Y como he estado haciendo cosas que realmente también me han hecho muy feliz, entonces regresaré al cine, por supuesto, pronto, porque tengo ya un proyecto que quiero comenzar a desarrollar y siento además que ahora tengo también el músculo como para desarrollarlo de una manera como mucho más eficaz, más rápida y más posibilidades de producción. Pero bueno, ahora tengo que terminar esta obra de teatro, luego hacer esta serie y entonces ya me clavaré a trabajar en ese proyecto de cine. Oye, fíjate que últimamente acá en Aguascalientes ha habido como mucho desarrollo Sí, tanto en el teatro como en, yo siento que como que están surgiendo muchas especies como de compañías o grupos de chavos egresados de acá, de la carrera de cine del agua, que están empezando a hacer cosas. Yo sé que de hace 15 o 20 años que querías hacer una película, ahora hay muchas más facilidades en lo tecnológico, etcétera, y ya todo. se pueden hacer más cosas. Pero tú al principio de esta charla me hablabas de lo que era la formación, de lo que era estudiar muchas cosas, de lo que era formarte para poder realmente pues lograr un lenguaje, lograr una calidad, etcétera. Una voz propia. Exactamente, que eso es parte como de un desarrollo. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿has pensado o has hecho, porque no lo sé, has tenido alguna forma de apoyar a nuevos talentos de la cinematografía? ¿Has incursionado en esa parte como de jalar gente para que empiecen a surgir nuevos cineastas? Mira, no me, académicamente realmente le he dedicado mucho más tiempo al trabajo en sí. Y en mi trabajo siempre escojo a gente con la que trabajo, asistentes de dirección particularmente, y estoy muy orgulloso de haber formado ya a bastantes directores que han trabajado Ujú. conmigo como asistentes y haberlos ayudado pues a dar el paso hacia dirigir. Y directores que además admiro y que quiero muchísimo y que les va increíble en esa parte sí, sí estoy como orgulloso de eso y orgulloso y contento por ellos porque son gente fantástica. Pero en la parte académica, generalmente imparto cursos de dirección de actores para directores que están a punto de dirigir su tesis en la Academia de San Antonio de los Baños, en Cuba. Y En ahí he Cuba. tenido oportunidad de trabajar bastante y desarrollar como un taller para que los directores también tengan muchas más armas para dirigir a los actores, que este es todo un tema siempre para el director, enfrentarse con la sensibilidad del actor. Y en Aguascalientes he dado un par de talleres, pero me gustaría hacerlo más, especialmente en Aguascalientes. Siempre tengo todo el tiempo una deuda o sea, tendría que darme más tiempo para poder estar allá y para poder, porque allá vive mi familia y allá está todo lo que amo, pero, pero quisiera estar más en contacto con las gentes que están haciendo cosas. Entonces, nunca me he dado la chance como de parar e ir para estar presente y ayudar. Ayudar y también recibir, porque los dos talleres que he dado con la Universidad Autónoma de Aguascalientes han sido fantásticos. Me lo he pasado increíble, he encontrado gente que me ha gustado mucho y me gustaría hacerlo mucho más. Espero poder darme ese tiempo, porque realmente quiero hacerlo.
Y espero también que, pues, que me inviten de la, ¿cómo se llama? Del ICA, Instituto Cultural de Aguascalientes. También he estado haciendo cosas con ellos, pero me gustaría, pues, que me invitaran a más cosas y hacer más cosas, pero también siempre ando en la locura. Ok, no, pues digo, para tomarlo en cuenta, nosotros en el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura también estamos para apoyar cualquier tipo de este tipo de proyectos. Yo tengo Pues muchas ganas estaremos. de conectar con los grupos de Aguascalientes, o sea, igual podría ser poco a poco, pero tengo muchísimas ganas de conectar y siento que es una necesidad, porque además quiero estar más tiempo en Aguascalientes, quiero pasar más tiempo allá. Ok, pues yo creo que se te va a tomar la palabra en algún momento. Oye, Francisco, pues una vida llena de trabajo, una vida llena de logros, una trayectoria pues realmente muy importante. Yo personalmente te admiro mucho por tu trabajo, por todo lo que has logrado, por mantenerte. ¿Qué sigue para ti? Tú siempre tienes muchas ganas de hacer muchas cosas. ¿Qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus proyectos a largo plazo, a corto plazo? Ahorita, básicamente, lo que sigue para mí es lo mismo, pero teniendo el control absoluto de todo, a nivel creativo. O sea, que no tener que depender de otras instancias que aprueben o desaprueben lo que estás haciendo, que es lo que tiene el cine. Esa es la gran libertad del cine. Entonces, yo lo que quisiera ahora es ser mi propio gestor y mi propio productor, que es todo un trabajo que hay que desarrollar, que ya voy bastante avanzado en esa línea, pero quisiera como ser el propio productor de mis proyectos, que lo he sido en todos los proyectos de manera parcial, pero quisiera como ser ya, tener como esa capacidad de solo hacer lo que realmente quiero hacer en el momento en el que puedo hacerlo y poder Claro. diversificarme, como tú dices. O sea, hay cosas como ir a dar talleres o conectar con la banda de Aguascalientes que no he tenido tiempo porque siempre estoy metido en cosas que yo no controlo mis tiempos. Ahora es la primera vez que yo controlo realmente mis tiempos. Yo ya tengo ese control sobre mi tiempo. Porque no creas que tú hablas ahorita de trabajos y de logros, pero para mí en este momento no es exactamente lo más importante. Creo que es muy importante el trabajo, pero antes era lo más importante para mí. Ahora no, ahora realmente me interesa también mi familia. Quiero conectar con mis hermanas. Ya estamos en un momento en el que quiero estar más tiempo con mis sobrinos, con mi banda, con mi pareja, con mis amigos. Entonces, también tener tiempo para mí. Y eso es una cosa que yo creo que me dejó la pandemia. O sea, este primer trancazo de la pandemia, yo estaba en España dirigiendo una obra de teatro que se llama El Sonido Oculto, y a 10 días de estrenar la obra, era una obra de teatro con Cecilia Suárez, una producción española, mexicana. A 10 días me sacaron del teatro, me subí a un avión y me tuve que venir a México a encerrarme 3 meses en Malinalco. Y esos 3 meses fueron muy importantes para mí. Me regresaron el Wow. placer de ver, el placer de observar, el placer de estar simplemente. Y a partir de ahí estoy peleando por eso. Un poco creo yo, no sé si compartes conmigo, esta pandemia, toda esta crisis que ha sido mundial, de repente también bueno, al menos a mí me ha hecho reflexionar en cuáles son las cosas verdaderamente importantes en la vida, ¿no? Totalmente. Y me doy cuenta que aunque mi trabajo es el centro de mi vida porque lo disfruto y lo amo, este, hay un espacio alrededor de él que lo ocupa el trabajo que quiero ocuparlo yo, para mí. No todo el tiempo tengo que estar produciendo. Porque hay una cosa también que tiene que ver con el deber ser, ¿no? En nuestra sociedad, de repente, cuando te ven y te dicen, uy, es que tú siempre estás ocupadísimo, tú siempre tienes un chingo de proyectos, que no tienes nunca tiempo, que por eso no te quise ni hablar. O Ujú. suceden cosas a las que ya ni te invitan porque nunca tienes tiempo y nunca estás disponible, ¿no? Sí, Entonces, sí, y además sí. te dicen, qué chingón, ¿no? Que tienes tanto trabajo y de repente yo empecé a hacer ahora una cosa que me divertía mucho, que te encontrabas a alguien, actores o así, en los estudios. ¿Qué estás haciendo? Nada. Y se quedan un poco desconcertados. ¿Y qué proyecto tienes? No, pues ninguno. No, bueno, pero pues algún plan ahí traes. No, nada. Y te ven con cara como de completamente descolocados, ¿En como si uno, serio? Órale. sí, como si uno tuviera que estar produciendo todo el tiempo. Entonces, eres lo que produces. No, tú eres lo que eres y eres quien eres, produzcas o no produzcas. Entonces, Claro, está claro. increíble. Yo soy un agente de trabajo, igual que tú,
Y en Aguascalientes creo que hay una disciplina también de trabajo fuertísima, ¿no? Eso digamos que es una sociedad en la que el trabajo tiene una muy alta estima y está muy bien, Sí, pero el trabajo no lo es todo. Y el claro. tiempo, como tú dices, se va. Entonces también hay que Sí, sí, sí. conectar y hacer otras cosas. O verte, simplemente conectar hasta con la naturaleza, ¿me entiendes? Conectar con Claro. ser humano, un ser humano que eres. Así es, Francisco, pues estoy de acuerdo contigo. Oye, pues ya casi para concluir, tenemos la tarea siempre de preguntarle a nuestros invitados o nuestras invitadas por algún disco o alguna película. En tu caso, pues es una película y es un disco. Vamos a hablar, si quieres, primero de la película. Una película muy importante para ti, por alguna razón que ahorita me platicarás, El Gato Pardo, una película de Luchino Visconti de 1963. Eh, ¿Por qué es tan importante esa película para ti? El año en que naciste tú y que nací yo. Así es. Para empezar, eh, yo, yo, yo quería estudiar literatura, como les conté, y terminé estudiando cine y mi acercamiento más grande al cine tuvo que ver con el cine italiano. Para mí el cine italiano de la década de los 50 y de los 60 y un poquito de los 70, pero básicamente, sobre todo de los 60, es muy, muy importante. Son las películas que más me impresionaron y puedo hablar de todos los de Antonioni, Pasolini, Fellini, Visconti, pero Visconti especialmente siempre me gustó, siempre ha sido un director que ha estado muy cercano a mí porque tiene también una gran capacidad melodramática y al mismo tiempo artística, que a mí me emociona mucho. Y El Gato Pardo, es importante para mí porque cuando yo la vi, es una película que yo creo que vi como 6 veces cuando la vi la primera vez, porque me parecía increíble lo que yo estaba viendo ahí, porque realmente Visconti conseguía retratar un mundo, o sea, la guerra civil italiana y el triunfo de Garibaldi, retratar un mundo de una manera acuciosa en un lugar como Sicilia, que era para mí como Marte, era como otro planeta completamente diferente, y de la cosa de lo que está hablando finalmente el Gato Pardo es de la caída de un grupo social y el ascenso de otro grupo social, pero de lo que él dice, el Gato Pardo, el personaje central que hace Burt Lancaster, dice que todo cambie para que todo siga igual, que es igual que aquí en Sí, México, con la Revolución sí, Mexicana, ¿me entiendes? Y con todas las revoluciones, y ahorita ya no quiero ni meterme en el tema, pero es que todo cambie para que todo siga igual. Y esa idea de la sociedad a mí me apabulló, pero sobre todo la estética de la película. Y hay una escena particularmente, que esa escena sigue siendo para mí una de las grandes escenas del cine, que dura 30 minutos más o menos, que es una sola secuencia en un baile. Un claro, en baile un vals. en un vals. Sí, sí, bueno, es un vals y una polka y o sea, son Sí, varias, pero es un baile en la casa del conde de Lampedusa, la novela es de Lampedusa, y la manera en que hace él esta secuencia gigantesca, y es una película, solamente esos 30 minutos me parece absolutamente genial, y yo siempre me he quedado impresionado. Para mí fue un golpe de amor, y esa secuencia, un peliculón. absolutamente. Un peliculón de época, con una superproducción, con un super Increíble. reparto, ¿no? Alain Delon, Claudia Cardinale, Burt Lancaster, ¿no? O sea, era Sí. increíble. Pero sobre todo eso, la dirección de Visconti, que Visconti era un aristócrata también. Entonces, evidentemente él conoce perfectamente el mundo del que está hablando. Visconti viene de una familia, pues, también noble, de esa nobleza decadente italiana. Es muy interesante. A De, mí me de- encanta. de aquellas, de aquellas películas que son superproducciones, ¿no? O sea, con una cantidad de Extras, extras de reparto, vestuarios, locaciones. Pero además o eso, sea, ¿no? Sicilia, que tú dices, yo la verdad no tenía ni idea que era el mundo ese mundo, el mundo del sur de Italia. y impresiona mucho cómo en el año en la que se estrenó y bueno, en los años en los que se hizo esta película o varias de estas películas tan grandes, cómo podían lograr este tipo o sea, cómo están de bien logradas. O sea, es increíble con los recursos técnicos que tenían en aquellos años. Y sobre todo, películas que no envejecen. O sea, yo Exacto. acabo de ver El Gato Pardo hace poco tiempo porque, bueno, hicimos una retrospectiva para una cosa de trabajo de películas de Visconti, precisamente,
Y muchas envejecieron, que las veces dices tú, ya las nuevas generaciones no las aguantan, se aburren, ¿no? Esta película no envejeció nada, todo el mundo estaba conectado, todo el mundo entendió perfectamente de qué iba la onda, todo el mundo quedó fascinado también por esa perfección. Claro, Manera pues de contar. hay que verla y para los que ya la vieron, pues hay que volver a verla. Sí. Oye, Francisco, y bueno, ahora el disco, que eso te costó un poco más de trabajo escoger. Sí, Ese porque disco que, es que de ese disco repente que escogiste, sí, dime. me pasa con la música que la música para mí es algo que va y viene todo el tiempo, que se mueve, o sea, no es algo que se queda fijo. Entonces, de repente me gusta, después ya no tanto, en algún momento la escucho sin parar, después dejo de escucharla y son más como canciones, piezas y así, pero un día tú me decías un álbum completo y después platicando tú y yo, pues me recordaste que uno que sí es muy importante para mí. Claro, y también es muy importante para mí, me lo sé de memoria. He visto la película, no sé cuántas veces, le tengo el DVD y la veo cada vez que puedo. Sí me marcó mucho a mí, incluso también hubo alguna vez aquí un montaje de esta obra y me aventé 2, 3 funciones porque la música se me hace realmente insuperable. Yo conocí la música por la película, que es Jesus Christ Superstar, una música increíble y a mí también, bueno, la película me encantó. ¿Por qué es importante para ti esta música, este disco de Jesus Christ Superstar? Pues la película tiene mucho que ver. En primera instancia tuvo toda una historia en Aguascalientes, porque la prohibió el Sí, obispo, y la prohibió la iglesia, y la prohibió todo el mundo. Y entonces era un showzazo. Si ibas a irla a ver, te iban a excomulgar o te ibas a ir al infierno. Quién sabe cuántas cosas, más cosas horribles que si hicieras cochinadas de esas de las que te salen pelos en la mano y demás. Era irte al infierno directito. Eh, claro. tú tenías unos papás liberales que te dejaron ir a verla. A mí, por supuesto, en mi casa sí fue clarísimo que no había Es que posibilidad. teníamos 9 y 10 años cuando la fuimos a ver. Bueno, tú la viste primero que yo después me tuve que colar de alguna manera. Una hermana fue mi cómplice y la pude ver. Pero la música también, la mezcla entre la música, no es que estuviera yo muy familiarizado con los musicales. Y hasta la fecha los musicales tengo una relación agridulce con ellos, porque de 10 musicales que veo, 8 me dan una hueva espantosa, 2, uno me medio gusta y otro me encanta, pero es muy raro que realmente me encante un musical, pero cuando me encantan, me encantan. Y eso me pasó con Jesucristo Superestrella, que la música, la imagen, la historia, todo lo que tenía que ver, además con nuestra formación totalmente católica, era muy potente que le dieran la vuelta a la historia de esa manera, verla contada de esa manera, y la música se volvió importantísima porque es un soundtrack potentísimo, Sí. potentísimo, las voces, cómo canta, o sea, todo. Y también es otra película que no ha envejecido. También yo la acabo de ver hace poco y sigue siendo una película que me sigue resonando. Y la música la escucho cada que puedo. De repente voy en carretera y me echo todo el disco completo. Así de, si la carretera es de aquí a Aguascalientes, por ejemplo, manejando, me la echo completo cantándola. Y fíjate que aparte de la película, musicalmente también es una película que no envejece. Es una música, pues, que no envejece, que sigue vigente. Eh, eh, las voces eran impresionantes, la de Ted Nelly, Yvonne Elliman, Carl Sí, Anderson, tremendas voces. Siempre se requirió o se requiere para esta obra voces muy potentes. El primer disco de Jesus Christ Superstar, antes de la película, la voz de Jesucristo la grabó Ian Gillan de Deep Purple, por ejemplo. mira. Entonces necesitas voces súper pesadas Y y es súper una música particulares, realmente, porque finalmente es una sí, ópera, entonces es barítono, soprano, mezzosoprano, alto, bajo, tiene que tener toda la gama que tiene que tener una ópera. Literalmente es una ópera. exactamente. Y fíjate que creo que las nuevas generaciones también la reciben muy bien, aunque no es una película que esté como, que se esté viendo constantemente, pero yo conozco mucha gente joven que ha descubierto la película y que ha quedado impactado por la música y por la misma película. Y ahorita que lo dices, ya sé que no, íbamos a hablar solamente de películas y de discos, pero hay una serie donde escuchan Jesucristo Superestrella, el Padre y el Hijo, que es una serie, no sé si es danesa, bueno, es nórdica, creo que es danesa o sueca, que se llama Herrenwegen, algo en qué creer le pusieron, algo en qué creer, está en Netflix o
en una de estas, pero Algo en que creer se llama, y son dos pastores de iglesia, el papá y el hijo, y es la historia del papá y el hijo y su relación con Dios y con Jesucristo. Y en algún momento de esa serie, los dos cantan como locos y borrachos, Jesucristo Superestrella. Esa serie es fantástica también, si pueden verla, Algo en que creer se llama. Una cosa que tiene mucho que ver, este rollo de la pelea con el mundo, tú contra Dios o tú con Dios, que siempre es un tema apasionante. Claro. Órale, pues otra buena recomendación, Francisco. Francisco, pues ya vamos a concluir esta charla. Estoy realmente muy agradecido porque nos hayas brindado todo este tiempo y encantado de haber podido saludarte y poder platicar contigo. No sé si quieras tú agregar algo más a todo esto que hemos platicado. Sí, quisiera mandarle un saludo a mi... No. A tu familia que hace mucho que no ves. Sí, hola a todos. No, estoy contentísimo de verte, Abraham. Te quiero mucho y estoy muy contento de haber platicado contigo. Y espero que la vida nos junte a hacer cosas y que sí desarrollemos cosas para hacer en Aguascalientes, que te digo que yo esa asignatura la traigo pendiente. Pero nada, muchas gracias a ti por invitarme. Estaría genial poder realizar algún proyecto juntos. Ojalá y el tiempo nos lo permita. Ojalá podamos realizar algo. No nos moramos antes, quieres decir. Sí, oye, porque ya pasó el tiempo. Bueno, pues te estimo mucho, te quiero mucho, amigo. Espero que nos vamos a ver frente a frente próximamente. Y bueno, no me queda más a mí que despedirme como siempre diciendo que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego.